Muy buenas tardes, mis amados hermanos, Dios los bendiga, sean todos bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico de Hebreos, un capítulo muy hermoso, un capítulo lleno de advertencias muy puntuales, muy especiales que nos hace Dios para nuevamente recordarnos que debemos crecer y madurar en el conocimiento de Dios. Ese crecimiento y esa madurez en el conocimiento de Dios nos va a llevar a comprender claramente la doctrina de Jesucristo. Vamos a orar para iniciar. Maravilloso Padre, Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, amado Señor, a pedir tu buena bendición, tu divina guía, Padre Celestial, que sea tu Espíritu Santo con nosotros, guiándonos y enseñándonos tu preciosa palabra. Que seas tú, Señor, dándonos discernimiento en el entendimiento y en la práctica de tu santa voluntad. Guíanos, amado Dios, a ser bibliocéntricos, a que nuestra vida, Señor, esté iluminada por la luz del conocimiento divino y por la obediencia a la palabra de Dios. Pedimos, Señor, tu santa bendición. Oramos, Señor, por la familia Cerrato, Padre Celestial, rogándote, Padre nuestro, porque tú, Señor, estés con ellos, confortando sus corazones, trayendo paz, Señor, y trayéndoles, Señor, ese consuelo tuyo, Padre Celestial. Encomendamos en tus manos, Señor, la situación que está pasando con ellos, Señor, la pérdida de uno de los miembros de su familia, Padre Celestial, y te ruego, Padre amado, porque tú eres el Dios de toda consolación, que los consueles, Señor. Que derrames gracias sobre ellos, Señor. Que los bendigas y que puedan encontrar en ti, Señor, esa fuente de consolación, esa fuente, Señor, que nos provee de todo lo necesario, Señor, para continuar a través del valle de lágrimas que es esta vida, Señor. Pero sabemos que esta vida, si se vive con ayuda, es mejor. Por eso tú amablemente nos ofreces tu ayuda. Bendícenos, Señor. Seguimos orando, Padre Celestial, contra esta pandemia. Te pedimos misericordia, oh Dios nuestro. Te rogamos, Señor, como tu palabra nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Que tú, oh Dios omnipotente, estés alrededor de nosotros, que nosotros seamos tenidos por esos hijos que te tememos, que te obedecemos, que te honramos, que te servimos, que buscamos siempre hacer tu voluntad, para que tú, Señor, gustes y busques de bendecirnos como hijos obedientes. Pedimos, amado Señor, que nos protejas, que nos bendigas, Señor. Guarda, Padre Celestial, a todas las personas que están contagiadas y provéeles, Señor, de fuerzas, de fortaleza espiritual, Señor, para saber que pueden salir adelante, pueden pasar, Señor, por esta enfermedad y por esta prueba airosos. Rogamos, Señor, para que tú, Padre Santo, des fuerzas al caído, Señor, y lo sostengas de tu mano, Señor. Tu palabra maravillosamente nos dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. Seguimos colocando en tus manos a nuestros hermanos. Oramos, Señor, por nuestra hermana Sandra, por Daniel. Oramos por Marta, oramos por tu sierva Ligia, Padre Celestial. Ponemos en tus manos, Señor, a todos los médicos, enfermeros, enfermeras, Padre nuestro. Oramos por nuestro hermano Roger. Pedimos, Señor, tu santa protección. Bendice, Padre Santo, y protege los aseadores, los celadores, las personas que están, Señor, en contacto con muchos contagiados, Señor. Protégelos, Padre Santo, protege sus vidas. Guarda, Señor, sus familiares de todo mal, oh Dios nuestro. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, trayendo a nuestros corazones la habilidad y la sabiduría de inclinar nuestro corazón delante de ti para recibir tu palabra con mansedumbre y reverencia, para entender, Señor, las cosas maravillosas que tú quieres que nosotros entendamos. Bendícenos, precioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Libro de Hebreos, capítulo 3. La primera parte, en los primeros 6 versículos, nos viene a hablar, continúa hablándonos acerca de la relevancia, la importancia de Jesús de Nazaret, y nos dice en los versículos 1 y 2, por tanto, hermanos santos,
participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, a Cristo Jesús. Es importante que nosotros entendamos quién es nuestro líder, a quién seguimos, a quién rendiremos cuentas, a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nosotros como iglesia entendamos que hay un Dios en el cielo que es el verdadero y auténtico dueño de la iglesia. Y a Él sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Aquí tenemos a Jesucristo siendo comparado con Moisés. Moisés fue un hombre muy especial, un hombre manso, un hombre que supo mantener su posición en algunas ocasiones, en una falló, en cuanto a que no se le suba el orgullo a la cabeza. Y es muy fácil que tendamos a sentirnos más que los demás. Nadie es más que otro. Jesucristo habló acerca de la manera de ser grande en el reino de los cielos. Y nos dijo que cualquiera que quiera ser grande en el reino de los cielos será el siervo de todos. Porque el reino de los cielos es para aquellos siervos fieles que saben servir conforme a la voluntad de su Señor. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Entonces debemos entender, este versículo 3 nos dice que Jesucristo es superior a Moisés. Ahora, ¿por qué al escritor de Hebreos le interesa colocar esto, explicar esta situación? Porque está escribiendo a los hebreos, y los hebreos son los judíos, primordialmente. Quiere decir que los judíos consideraban a Moisés como uno de sus más grandes líderes espirituales. Sí, superior a muchos. O sea que para ellos era un poquito complejo y complicado considerar que Jesucristo era superior a Moisés. Sí. Y por eso el escritor de Hebreos se toma este tiempo para explicar que no hay punto de comparación. Jesucristo es muy superior a Moisés, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Esto es muy importante, porque nosotros tendemos a creer lo contrario. Vivimos en un universo, vivimos en un mundo, vivimos en un mundo tan perfecto, tan hermoso, que nos sentamos nos eclipsa un amanecer, un atardecer, una bella flor, la grandeza de la creación, las cordilleras, los nevados. ¡Qué cosa tan majestuosa! El agua, todo lo que se ve está tan perfectamente hecho, pero nos embrutecemos al decir todo es producto de accidentes evolutivos. Un accidente no trae orden. Dios es un Dios de orden y todo proviene de Él. Entonces dice aquí en el versículo 4, porque toda casa es hecha por alguno, diseños maravillosos, majestuosos, con una precisión milimétrica. No son producto de accidentes, todo es hecho por Dios. Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés es siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa, el unigénito Hijo del Padre, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¡Qué versículo tan hermoso! Hay una pregunta que ha generado muchas inquietudes dentro del pueblo cristiano. Y la pregunta es, ¿la salvación se pierde o no se pierde? La respuesta sincera es, la salvación sí se pierde.
La salvación es un tesoro que hay que cuidar, pero nos sueltan en medio de un campo de ladrones. Jesucristo nos dijo muy claramente, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, la vida eterna. Dios nos entrega la salvación para que nosotros la retengamos y mantengamos esa situación con nosotros hasta el fin. Pero en cualquier momento de nuestra vida, debido a nuestra carnalidad y pecaminosidad, ¿podemos descuidar nuestra salvación y perderla? Sí. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Jesucristo no es ministro del pecado. Jesucristo no vino a enseñarnos a fornicar, a robar, a adulterar, a ser torcidos. No, todo lo justo, todo lo recto, todo lo que es de buen nombre, eso pensad, eso haced. Pero Cristo como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Retener firme esa confianza es retener firme la fe en Jesucristo, es cada día tener nuestro testimonio. Nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Apocalipsis, ven y séme fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. La corona de vida es para los vencedores, para aquellos varones esforzados y valientes que obedecieron a su Señor. Entonces tenemos acá este versículo 6, vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. Hechos 17, 24. Dice en Hechos 17, 24, el apóstol Pablo se encuentra viendo la idolatría que hay allí alrededor en Grecia, 24. Y le dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¡Qué versos tan maravillosos! Nos expresa al Creador del universo, al Dios maravilloso, y nos da tantas informaciones que son sorprendentes. Dios no habita en templos hechos por manos humanas, como si necesitase un lugar. Dios es el dueño de la tierra, del universo, y aún todavía los cielos de los cielos. El tercer cielo es su morada. Dice acá en el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo linaje. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas razas de humanos hay en la tierra? Una. ¿Y por qué somos tan distintos? Eso ya es otra cosa. Pero todos venimos de una sola sangre, la sangre de Adán. Porque de Adán se sacó a Eva. De una sola sangre ha hecho todas las cosas. Pero ¿cómo es posible y cómo es eso? Solo parta de lo que conocemos de Dios. ¿Qué? No hay nada imposible para Él. Bueno, entonces siendo así, pues sí. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les prefijó el orden de los tiempos. ¿Qué significa eso? Salomón dijo, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere bajo el sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de tirar piedras, tiempo de
Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Entonces nos dice acá, y les prefijó el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es algo impresionante. Significa que Dios sabe absolutamente hasta dónde el hombre va a llegar en la cumbre más alta de su conocimiento. Ya Dios sabe hasta dónde va a llegar. Dice, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando puedan hallar. Muchas personas van por allá a los rincones más recónditos de la tierra buscando a Dios. Lo que se les ha olvidado es que Dios nunca se perdió, el perdido es otro. Los perdidos somos nosotros, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor, majestuosa y maravillosamente, dice, y me buscaréis, y me hallaréis, y me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cómo se busca a Dios? Con el corazón. Entonces tenemos acá que Dios ha dado testimonio para que le busquemos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3:20 nos da un par de versos maravillosos, preciosos. Un par de tesoros que muchas veces no son encontrados y muchas veces no son entendidos y comprendidos. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir este verso tan bello? Quiere decir que Dios está golpeando a la puerta de tu corazón cuando tú escuchas la palabra de Dios. Y si tú quieres abrir tu corazón al Señor, es tu decisión. Y si quieres abrirla, Él querrá entrar, habitar en tu corazón, sellarte con el sello del Espíritu Santo y entregarte perdón de pecados, salvación y vida eterna. Si quieres, dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Al que venciere qué? Al que venciere el pecado que esclaviza, el pecado que ofende a Dios, el pecado que destruye al hombre. Y la manera de vencer el pecado es obedeciendo la palabra de Dios. Es permitiendo que el Espíritu Santo entre a tu corazón, cambie tu vida y haga de ti una nueva criatura. Continuamos nuestro estudio en Hebreos capítulo 3. Pero Cristo, como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, y retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cómo así que el gloriarnos en la esperanza? ¿Cuál es la esperanza? Un día estaremos en la casa de nuestro Padre, porque Jesucristo nos dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Un día compartiremos la eternidad con nuestro Dios. Un día estaremos para siempre con el Señor. Un día conoceré como fui conocido. ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Un día nuestro Señor vendrá y nos llevará a un lugar no mejor, muchísimo mejor. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, qué maravilloso es esto. Y esa es la Biblia. La Biblia es el libro que nos enseña lo que dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué es esto? El pueblo judío fue un pueblo que vio grandísimas señales. Dios se manifestó sobre ellos de una manera impresionante. Pero siempre dudaron, pero siempre desconfiaron. Pero siempre creyeron que podía haber algo mejor. Y Dios se enojó con ellos y los castigó. ¿Y cuál fue el castigo que les dio?
se devuelven al desierto y morirán en el desierto. Ninguno de los que salieron de Egipto entrará en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Excepto Josué y Caleb. Todos los demás no entraron. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de esto? Dice algo maravilloso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si crees, al que cree todo le es posible. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre están vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios es un Dios que espera resultados. ¿De quién? De nosotros. Que Dios es un Dios que espera que cambiemos, que seamos transformados, que alineemos nuestra vida con la plomada de Dios, para que aprendamos a vivir conforme a sus mandamientos. Y si nosotros decidimos deliberadamente no vivir conforme a sus mandamientos, entonces el Señor nos castigará. El que no es conmigo, dijo Jesucristo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces aquí Dios está hablando, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué significa? Perderán las bendiciones que Dios se había propuesto darles. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones. Libro de Romanos capítulo 2, versículo 5. Romanos 2, 5. En Romanos, en el capítulo 2, en el versículo 5, leemos lo siguiente. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, muchas personas y una amplia mayoría desconfían de Dios y confían en el ladrón, en el lobo, en el timador, en el embustero, en el mentiroso. ¿Cómo podemos desconfiar de Dios si lo único bueno, verdaderamente bueno que hay es Dios? Pero así es la vida. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ay, no. Eso... La Biblia la Biblia es un libro anticuado, no, es que uno se vuelve fanático, no, es que uno no debe obedecer todo, ¿no? Porque uno se vuelve un religioso, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y nosotros hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Jesucristo es el hombre perfecto. El hombre que vino a obedecer a su Padre y obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dándonos ejemplo de que no importa cuánto nos cueste, sí se puede obedecer, aun cuando sea muy difícil. Volvemos a nuestro estudio en Hebreos y seguimos leyendo. Dice el versículo 12, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué significa? Algunas personas conocen los caminos de Dios, saben que Dios es un Dios de orden, pero no quieren organizar sus vidas. Pero se detienen mucho en vivir aún arrastrando la cadena de pecado en sus vidas. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado. Sansón se enamoró de una mujer llamada Dalila.
Dalila hizo un gran negocio con los príncipes de los filisteos. Descúbrenos, Dalilita, el secreto de la fuerza de este, y te daremos 1000 talentos de plata cada uno. Dijo, hecho. Y Dalila empezó a tramar de qué manera conseguía que Sansón le revelara el secreto de su fuerza. Y Sansón y Tontón empezó a decirle, si me tejieran 7 guedejas, si me atasen con 7 cuerdas, sí. Y al final le dijo Dalila, claro, no me quieres, me has engañado, no me dices el secreto de tu fuerza para ganarme unos pesitos. No dijo eso, pero... Y entonces Sansón, Tontón, dijo, soy nazareo a Dios y tengo un voto de no cortarme nunca el cabello, y el día que me corte el cabello perderé mi voto a Dios y mi fuerza se irá. Y Dalila dijo, al fin cayó. Sí. Lo cogió, le raspó, le cortó el cabello y concluyó su buen negocio. ¿Qué dice acá? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sansón decía, yo soy de buenas, mire qué muchachota que tengo. Y la otra decía, ya casi cierro negocio. ¿Qué hicieron los filisteos cuando cogieron a Sansón? Con un hierro caliente le sacaron los ojos. ¿Para qué? Para que dejara de mirar tanto. Para vengarse de él. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir en una vida de santidad y obediencia, pero si nosotros queremos vivir de otra manera, Dios nos dejará en total y completa libertad. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22. Segunda de Pedro 2, 20 al 22. Y leemos en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20. Primera. Segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice lo siguiente, dice, ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, cambiaron de forma de vivir por el conocimiento de Cristo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Qué significa esto? Significa que la primera vez se tiene más misericordia porque hay ignorancia, pero la segunda vez no hay ignorancia. Y entonces hay más juicio. Versículo 21. Porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. ¿Cuál es el santo mandamiento? Sed santos, porque yo soy santo. Dios es santo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¿Qué está diciendo? Animales irracionales que se dejan llevar por sus instintos cuando Dios nos ha dado dominio propio para que aprendamos a vivir como santos y obedientes hijos de Dios. Versículo 14 dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo está repitiendo. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que aprender a tener una fe firme y sólida. Que tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad de Dios.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que quiere decir? Otra vez repite, este versículo quiere decir que aquel que resiste y no escucha el llamado de Dios al arrepentimiento, morirá. Eso quiere decir. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Cuál era la respuesta? Sí. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La respuesta nuevamente es sí. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el pecado es una ofensa contra Dios y Dios la castigará, la juzgará. Y el diagnóstico de Dios es que la paga del pecado es la muerte. Libro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, versículos 1 y 2. Es importante entender que Dios no es hombre, que Dios no es como nosotros, que nuestra naturaleza es muy diferente a la naturaleza de Dios, que nuestros pensamientos también son muy diferentes a los pensamientos de Dios. Que cuando Dios en su pensar de absoluta santidad piensa, Él considera y dice, mas el que peca contra mí defrauda su alma. Y es verdad. Para Dios el pecado es el acto denigrante que el hombre hace contra sí mismo. Leamos qué dice Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Muchas personas dicen, ay, ore usted por mí porque a mí Dios no me oye. Y a veces tienen razón. Pero vuestras iniquidades, versículo 2, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, y habla maldad vuestra lengua. ¿Qué significa? Hacen lo malo, entonces son malos. ¿Y qué quiere Dios? Arrepentidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué más quiere Dios? Quiere Dios que nos arrepintamos y que cambiemos y que aprendamos a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Terminando ya nos dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? A la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La falta de fe. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39. Dice Hebreos 10:38, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué significa eso? Retroceder nunca, rendirse jamás. Significa que aquella persona que cree en Dios, que los que creemos en Dios debemos creer y seguir creyendo y creyendo cada día y gozarnos en la grandeza y en la verdad absoluta de las promesas de Dios. Mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Qué versículo tan maravilloso. Vuelvo a leerlo y lo explico un poquito. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
Si usted se da cuenta de ese versículo, hay cristianos que van bien como cristianos, pero retroceden. Que van en el camino de la salvación, pero retroceden. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se pierde la salvación? Sí, eso quiere decir que la salvación se pierde. La salvación es un regalo de Dios en el cual Dios, en su amor, te da toda la libertad para venir a Él. Pero el día que te quiera retirar, Dios te da toda la libertad para retirarte. El verdadero amor no te retiene contra tu voluntad. El verdadero amor siempre te da libertad. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree y sigue creyendo cada día y esfuérzate, porque solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Vamos a orar. Maravilloso Padre, te damos gracias porque nos hablas claramente, nos enseñas que eres un Dios de rectitud, de santidad, de perfección, que demandas de cada uno de tus siervos verdadera consagración, temor reverente. ¿Quién habitará en el monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Bienaventurado el hombre que confía en Dios. Te pedimos, amado Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a tomar las medidas correctivas que necesitamos tomar, porque tú nos has dicho, mas el justo por la fe vivirá. Pero la fe sin obras es muerta, entonces tenemos que hacer obras que son obras de obediencia, que son obras de dignidad, de santidad. De aprender a entronar a nuestro Dios en nuestra vida, en nuestro día a día. De aprender y de entender que hay un Dios que escudriña la mente, que prueba el corazón, que conoce las intenciones y la vida de cada uno de nosotros. Llena nuestro corazón, Señor, de verdadera obediencia, del deseo sincero de agradarte, Señor. Que sigamos cada día, Señor, las instrucciones que nos dejas en tu palabra. Que aprendamos a obedecer con gusto, con gozo y con alegría. Que tu palabra no sea una carga, que tu palabra no sea algo gravoso y difícil, sino un deleite. Bendícenos. Por el amor de tu divina gracia, con tu Espíritu Santo, Señor, moldéanos y transfórmanos para que seamos copias tuyas, Señor, para que seamos como tú. Pedimos, amado Dios, tu santa bendición, agradeciéndote por tus múltiples misericordias. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos, Señor, y oramos por la necesidad de cada uno de nosotros. Sé propicio, Señor, y concédenos las peticiones de nuestro corazón que te sean agradables. Gracias te damos, oh Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.